Bueno, vamos con esta última partecita. Entonces voy a borrar el pizarrón. O no, no lo borro. Bueno, no, sí, lo voy a borrar. Entonces voy a volver a anotar esto. El yo, el ello, el super yo. Y voy a agregar un tercer componente. La realidad. ¿Sí? Realidad. Entonces, Freud, cuando planteó Freud tiene un texto muy lindo porque en algún punto la idea del inconsciente freudiano fue como, bueno, aguántense este ataque al narcisismo, los seres humanos no somos ni tan racionales, ni tan lógicos, ni tan dueños de nuestra propia vida como nosotros creemos, porque en realidad hay muchas fuerzas que lo tironean. Los impulsos yoicos, los mandatos, las prohibiciones, las regulaciones superyoicas. Y por otro lado, encima la realidad que no es nunca la realidad hecha al tamaño de nuestro deseo. Como decía Kino, no existen los Reyes Magos, la realidad te frustra, no voy a traer hijos al mundo porque este mundo no sé qué cosa. Es decir, entonces al final es como que la perspectiva freudiana de la vida, de lo que es la vida, es como una perspectiva de que uno al final se la pasa tratando de equilibrar cosas. Y yo creo que tiene bastante razón lo que dice Freud. Pero quizás la perspectiva freudiana se quedó en una dimensión un poco pesimista al solamente ver que nosotros a lo largo de la vida estamos como tratando de dar satisfacción a algunos de los impulsos, pero al mismo tiempo no podemos todo lo que querríamos de satisfacciones porque no se puede, porque no se debe, porque no sé qué, porque no sé cuál, y además la realidad te frustra muchísimas cosas. Entonces, efectivamente, digo, Freud nos logró teorizar bien como lo que somos, es decir, personas que estamos como atrapados en un conflicto entre muchas fuerzas que pugnan por, desde distintos lugares. Lo que quizás no hizo Freud fue percibir de qué se trata eh, las capacidades creativas nuestras. Es decir, él se quedó en esta imagen del tironeo y en esta imagen como de restricciones, pero él trabajó mucho con personas con psicopatologías. Quizás lo que Freud no terminó de percibir es cómo en realidad nosotros a lo largo de la vida vamos pasando por situaciones que siendo críticas, que son las crisis, digamos, crisis de desarrollo, que nosotros a lo largo de la vida justamente vamos constituyéndonos como somos a partir de un interjuego precisamente de esto que veníamos trabajando, que es vamos construyendo estas formas, el super yo, el yo, pero vamos construyéndolos a partir de movimientos y de transformaciones, ¿sí? Es decir, que a medida que van pasando, vamos atravesando determinadas crisis en nuestros procesos de desarrollo, justamente nosotros y el yo como estructura no es una forma dada de una vez y para siempre, sino que es una forma que se transforma, porque esa es la idea de la crisis, ¿sí? Entonces nosotros hemos hablado de que existen formas, pero así como existen formas, y el yo es una forma, y el super yo es una forma, así como hay formas, hay transformaciones, ¿sí? Vuelvo al ejemplo del mismo Kino que estuvimos viendo, digamos, es decir, su identidad de joven era republicano, antimonárquico, y de viejo está recibiendo una distinción de manos del rey de España. Entonces digo, está claro que su forma se transforma. ¿Sí? Está claro las posibilidades creativas de cada uno de nosotros a lo largo de una vida
para a través de determinadas situaciones o a través de determinadas transformaciones a lo largo de la existencia nosotros vamos teniendo situaciones de transformación, ¿sí? O no, porque digo, también puede ser o no, o puede ser que las formas se rigidicen, puede ser entonces que, qué sé yo, que la estructura superyoica sea excesivamente rígida, entonces que de repente esa forma restrinja mucho las posibilidades de la emergencia de algunos aspectos y de algunos movimientos, de que haya cosas que no se puedan movilizar por esa cuestión como de fijación que hay en determinados modos, en determinadas formas, en determinadas eh, conductas, en determinados modos de entender las cosas. ¿Sí? Bueno, eh, vamos a ver algunos dibujitos más de Kino. Este me encanta. Este es una buena metáfora del deber ser. El fulano acaba de matar a un guaso, acaba de cometer un crimen, pero el policía, si lo está retando por algo, es porque no tiene que fumar. Fumar está prohibido. Ay, Dios, bueno, da para muchas lecturas, muchas de estas cosas, pero eh, muchas de esas restricciones, a ver, cuando las formas muchas veces se rigidizan, puede ser que el comportamiento entonces empiece a ser cada vez más un comportamiento reglado o regulado, por ejemplo, por el formalismo superyoico, como en ese caso, digamos, decir, no se puede fumar, no se puede fumar, no se puede fumar, y en realidad no está pudiendo percibir nada del orden de las relaciones intersubjetivas o de lo importante o de lo significativo de la vida del fulano que está ahí muerto, digamos, decir, sino que solamente está como quien dice regulado, regido por ese formalismo que no le permite ver eh, más que en el acto del cigarro lo que se está transgrediendo, ¿se comprende? Es decir, sin poder percibir que la transgresión ha sido mucho más significativa, como quien dice. Bueno, yo creo que hay Kino un poco que está jugando con eso también, digamos, es decir, de reírse de la supuesta autoridad, que en realidad no es más que alguien que está imponiendo una forma. Bueno, a ver, ¿qué otro nos queda por ver? Ay, esto es cuando la realidad frustra, ¿sí? Yo les decía, a veces la frustración viene por las exigencias superyoicas, a veces la frustración es estrictamente la realidad, ¿sí? Entonces ven, cuando yo era chico, vivía imaginando cómo sería yo cuando fuese grande. Ahí aparecen los ideales que van a guiar que van a guiar la vida de este pequeñín. Y ahora que soy grande, vivo añorando lo que cuando era chico imaginaba que sería yo cuando fuese grande. Y la realidad no ha hecho nada más que frustrar sus deseos y y sus apetencias. Ay. Bueno, porque esa es un poco la parte de la realidad. Bueno, este me toca por lo de ajedrecista que soy, pero acá me da mucha gracia porque Kino juega también bueno, con lo que se supone que va a despertar esa sensualidad, bueno, que se supone no, es lo que despierta en todas estas personas de por acá, en el señor de acá, hasta en el niñito, parece que se despiertan emociones eh, intensas. Me gusta hasta la señora de allá, se alcanza a ver que está un poco enojada porque el marido mira con cierto rubor hacia ese lado. Y acá hay un personaje que la mira, pero que se está imaginando compartiendo con ella una partida de ajedrez. Entonces en algún punto, de nuevo, fíjense qué interesante cómo logra captar
esa dialéctica que puede haber entre la impulsividad y los movimientos que genera todo lo que tiene que ver con el orden del erotismo, la corporalidad, digamos, y por otro lado, esa tensión que a veces puede tener con los procesos secundarios. Es decir, por los procesos secundarios, los que tienen que ver con el orden de la racionalización, justamente son los que buscan a veces mantener a raya toda esa dimensión como más corporal, ¿sí? No me acuerdo cómo se llamaba, hay un psicólogo argentino, bueno, creo que tiene que ver con Enrique Pichón Rivière, que siempre hablaba de esto de cuerpo, mente y mundo exterior. Sí, si nosotros llegamos, en realidad, en principio somos cuerpo. La racionalidad y todo lo demás tiene que ver justamente como con la creación, digamos, de todo un sistema de una dimensión más bien mental, ¿sí? Y después el mundo exterior, todo ese mundo de relaciones que vamos a ir, como quien dice, constituyendo. Pero siempre hablaba de los peligros del desequilibrio, los peligros como del desequilibrio, ¿sí? Cuerpo, mente, mundo externo, pero que se produzcan como desequilibrios en estas grandes áreas. Entonces es un poco como que en este ejemplito ahí aparece la rigidización cuando la racionalidad lo gana todo el espacio, como quien dice, es decir, si en la vida solamente te va a quedar jugando al ajedrez, y yo también soy ajedrecista, así que me encanta el ajedrez, pero evidentemente es una cosa sublimemente placentera en términos del el placer cognitivo, que descansa, que despierte lo demás, pero sería una exageración pensar que es lo más placentero que uno puede llegar a encontrar en la vida, solamente las dimensiones racionales y las dimensiones mentales, cercenando las dimensiones corporales. Entonces, bueno, en esta viñetita un poco como que se juega con eso, ¿sí? Eh, este lo elegí porque me hace acordar mucho a cómo inventaron unas veces unos test para tratar de ver qué tan creativas son las personas y para medir la creatividad de las personas, de repente les indican un objeto. eh, a ver, voy a volver a mi cabeza. Había como unos test para tratar de medir la creatividad de las personas, que es, por ejemplo, dar un objeto y tratar de ver, bueno, la persona qué tanta facilidad tiene para de un objeto encontrarle como distintas potenciales usos. Es decir, que como yo te dijera, bueno, un libro, además de para leer un libro, ¿para qué otras cosas te puede, para qué otra cosa te puede servir? Me estoy riendo solo porque los otros días mi nena se pesaba en la balanza, entonces se pesaba y decía 1, 3, porque sabe ya bastante bien los números, está en los 13 kilos, entonces decía 1, 3, entonces se bajaba de la balanza, entonces se volvía a subir. ¡Oh! Sigo pesando 1, 3. Entonces se bajaba de la balanza, se volvía a subirse. ¡Oh! Sigo pesando 1, 3. Ella quería ver algún cambio, ella quería ver alguna transformación. Le parecía muy aburrido que cada vez que se subía y se bajaba de la balanza siempre le daba el mismo valor. Entonces a mí se me ocurrió decirle, mira, buscate un libro pesado, así subite a ver qué pasa. Entonces al rato volvió con un libro y entonces puso el libro en la balanza y después se subió ella arriba del libro y ya estaba feliz de la vida porque ya no pesaba 1,3, ya pesaba como 1,4, entonces ya estaba contento. Entonces yo me acuerdo de esos test, digamos, y bueno, a ver qué otra cosa podría ser un libro, además de un libro. Entonces la creatividad se supone que estaría dada por la mayor cantidad de originalidad que uno podría tener para que la realidad fáctica de un elemento se pueda llegar a transformar a partir de nuestra capacidad de proyectar algunos aspectos más creativos para darle otro tipo de funcionalidades u otro tipo de uso. Y este chiste de Kino tiene mucho de eso, porque hace como todo un juego de pensar, fíjense, simplemente en una silla. Pero a mí me gusta porque básicamente también van a aparecer después todo, es decir, para esta silla él se pone a pensar y van a aparecer todos los componentes que están habitualmente reprimidos.
Bueno, primero la cosa más ingenua, infantil, la cuestión protectora, cobijadora, el espacio como de útero, de cuidado, la silla como una casa. Después en la vida adulta, la silla como tribuna, para alcanzar peldaños más altos. Los componentes agresivos y los componentes eróticos. La silla como un arma y ahí el marinero defendiendo, luchando, peleando. La silla es una silla es amor apasionado. Una silla es crecimiento, iluminando el mundo. Una cosa filosófica. Una silla es además de muchas otras cosas más el mejor balcón para ver pasar la vida. Una silla es arte con mayúscula y aparece la famosa silla de Van Gogh. Pero aparece hasta la muerte. Una silla es la paz eterna. Aparecen cuestiones muy desvitalizadas. Una silla es la temerosa soledad, cerrando las posibilidades de ingreso de otros. O es una desfachatada alegría. Entonces digo, ¿qué imaginación realmente la de Quino? Y termina diciendo, rindamos un merecido homenaje a nuestra silla, permaneciendo respetuosamente de pie ante ella. Y este es Quino. Quino siempre se representaba a sí mismo así, con gafitas y no sé qué. Y por supuesto la gente ahí que lo mira como con cara de loco. Como en general se mira a todos aquellos que se alejan de la realidad fáctica y empiezan a poner también con un componente creativo en ella. La verdad que aquí no me gusta mucho esto de la silla porque bueno, me hace acordar a todas esas cuestiones del orden de lo creativo y la creatividad que él tiene, pero sobre todo como él tiene siempre esa capacidad de posibilitar que en sus chistes emerja lo que habitualmente está reprimido. Lo que hace que efectivamente se produzca un movimiento. ¿Se comprende? Es decir, ¿por qué? Porque ahora vamos a retomar entonces la definición de Fiorini de la creatividad. Es decir, y miren cómo es que linda que es. La creatividad va a tener que ver cuando un movimiento encuentra forma, aquella que lo aloja permitiéndole mantenerse como tal en movimiento. Y a su vez, una forma encuentra movimiento, es rescatado de una estabilidad que puede fijarla en la inmovilidad. Entonces, repitiendo, un movimiento, qué sé yo, el erotismo, encuentra una forma, hasta en la silla. Y una forma, una silla, ha encontrado movimientos y una silla se terminó acercando a la muerte, se terminó acercando a la sexualidad, se terminó acercando al cobijo de un útero, se terminó acercando al liderazgo, se terminó acercando. Entonces, eso es un poco lo que se trata de una obra donde la creación entra en juego, es decir, formas y movimientos. Los movimientos que encuentran una forma y una forma que encuentra un nuevo movimiento. Volviendo a la dimensión más cercana a nuestras vidas personales, nosotros, en tanto que sujetos psíquicos, estamos constituidos por distintos aspectos, más del orden de lo emocional y que moviliza nuestras existencias, y de la racionalidad que formaliza nuestras existencias. Esto aspiro que sea como la mejor síntesis que podamos de todos estos temas que yo sé que son difíciles y que estamos trabajando, ¿sí? Pero somos una unidad en donde tenemos aspectos emocionales que nos movilizan, sensibilidades de todo tipo que nos movilizan, emociones muy intensas, amorosas, odiosas, compasivas, envidiosas, es decir, montones de componentes motivacionales y emocionales que nos movilizan en nuestra vida anímica y en nuestra vida, y cuestiones y capacidades intelectivas y capacidades eh, que nos formalizan, que nos dan también forma a nuestra existencia. Bueno,
Ahora, esos dos componentes están en interacción, ¿sí? En donde efectivamente en los momentos críticos se están produciendo movimientos muy intensos y desestabilizantes, pero que tienen un objetivo que es llegar a estabilidades nuevas. Y la vida de cada uno de nosotros en algún punto se caracteriza justamente por este como interjuego de fuerzas que nos llevan a búsquedas y estabilizaciones. A búsquedas y estabilizaciones. Y les voy a mencionar una autora que se llama Gail Sheehy. No estoy seguro si es así o así. Yo lo voy a tener que buscar después para ver el apellido exactamente cómo se escribe. Pero esta es una de las primeras autoras que, que hizo mucho esfuerzo en desnaturalizar cierta imagen muy simplista que había sobre lo que es la vida adulta, ¿sí? Porque ella considera que durante mucho tiempo se construyó una imagen como de la vida de las personas adultas como una cosa que tendría que ser estable, ¿sí? Como algo que tendría que ser muy estable. Entonces fue una de las primeras autoras en la psicología y que no venía del campo de la psicología porque Gail Sheehy era periodista, pero que se interesó después muchísimo por temáticas psicológicas y entonces empezó a hacer muchas investigaciones sobre el desarrollo de las personas adultas. Y es como que descubrió esto de que en realidad la vida de adulto, lejos de ser esa estabilidad que se supone que tendría que ser, el deber ser, el deber ser, etcétera, etcétera, ella encuentra que no, que realmente tiene como mucho de movimiento y mucha de crisis. Y ella postula la idea de que habría como dos fuerzas en juego en esta estructura formal que es el yo, que ella llama el yo buscador y el yo fusionador. Me gusta ese concepto, porque implica como esas dos tendencias. Una que es como más centrífuga, es decir, fugar del centro, el yo buscador. ¿Sí? Es decir, momentos de la vida adulta en donde en general hay como mucha energía puesta en una expansión, en un descubrimiento, en una exploración, en conocer, en buscar, en querer viajar o en querer experimentar o en querer, bueno, todo lo que tenga que ver con la búsqueda. Es decir, como no quedarse encerrado, sino al contrario, hacer como movimientos siempre que vayan más hacia lo desconocido. Entonces dice, no es nada raro que la adultez más temprana tenga mucho de un movimiento así, como de mucha búsqueda, mucha exploración. Pero así como hay momentos de búsqueda y exploración, hay otros momentos en donde uno tiene como necesidades de distinta naturaleza, que serían más bien como las de consolidar cosas, como las de fusionar cosas. Entonces, ella dice, hay momentos de la vida adulta en donde uno en realidad es, bueno, ahora quiero bueno, miren en las relaciones amorosas, hasta en eso existe, decir, bueno, formalicemos ya esto que sentimos entre nosotros, formalicemos, es decir, fusionemos, busquemos, vayamos a como a la constitución de núcleos que en general ya no sean fuerzas centrífugas que fugan, sino fuerzas centrípetas. Algo que tenga que ver con consolidar, algo que tenga que ver con asentar, algo que, qué sé yo, por ahí también podría ser en lo laboral, decir, ay, probar un trabajo, probar otro trabajo, probar otro trabajo. Así, no, bueno, yo lo que me quiero dedicar es, ya descubrí que me quiero dedicar más a esto, entonces fusiono, entonces concentro. Bueno, esta autora es como que hace una teorización de esos dos aspectos que entran en juego. A veces predominan entonces aspectos que tienen más que ver con el componente buscador, momentos en la vida en donde a veces predomina más el componente fusionador. ¿Sí? Bueno, estimada gente, después de todas estas charlas, yo voy anunciando que ya la semana que viene, o durante la semana, no sé, vamos a ver cómo nos organizamos, vamos allá a sugerir una película. Vamos a trabajar con una película que consideramos que es preciosa.
tenemos que ver de conseguir que se vea por internet, encontrar páginas para poder verla. Entonces vamos a trabajar con una película que consideramos muy muy linda, que se llama Así en el cielo como en la tierra, o también la han traducido como Tierra de Ángeles. ¿Y por qué vamos a trabajar con esa película? Porque en esa película vamos a poder ver mucho esto de las formas y los movimientos y las transformaciones, por lo tanto, en cada uno de los personajes. Y cómo, entonces, en cada uno de ellos se va a pasar como por crisis que van a llevar a la reconfiguración de el sí mismo que cada uno de nuestros personajes tiene. Bueno, estimada gente, les mandamos junto con el Rodri, que bueno, con esto de la cuarentena nos hemos repartido más la tarea, así como va saliendo en estas últimas clases me he hecho más cargo yo. Cuando llegue la película de esta que se viene ahora, que es muy linda, seguramente ahí también van a encontrar comentarios de película, que el Rodrigo es un maestro a la hora de comentar y sacar el jugo a las pelis. Y bueno, vamos, eh, espero que todos vayan sobrellevando la cuarentena de la mejor manera posible. A ver si acá me quedó, este es el que había, esto es lo que había dejado para cerrar la idea de la cuarentena. Hace unos poquitos meses atrás, cuando surgió lo de los chinos, el virus chino y qué sé yo creo que todos estábamos como este señor viéndolo por la televisión y decíamos, menos mal que el mundo arde del otro lado del planeta y está tan lejos de nosotros. Ay, ay, Dios, Kino, qué razón que tiene en entender tantas cosas del mundo. Qué omnipotente tal vez era nuestro pensamiento de que las cosas están lejos o de que las cosas por ahí no nos tocan, no tienen nada que ver con nosotros. Bueno, la realidad de la pandemia es esta, y la realidad es que este mundo está mucho más interconectado de lo que uno cree. Así que bueno, a seguir cada uno creativamente, encontrando los modos de seguirnos transformando. Porque estoy seguro que en estos contextos que también son críticos en términos sociales, son contextos que también obligan mucho a muchas reconversiones. Así que a animarnos a seguir eh, descubriendo nuevas versiones de nosotros mismos, desconocidas, inclusive para nosotros. Les mando a todos un gran abrazo, nuestros saludos y seguimos en contacto. Hasta prontito.